Parashá Yitro, vamos a ver en esta, voy a compartir con ustedes este, este shur que leí, que estuve leyendo, se llama Las 4 etapas de Mahamad Har Sinai. Vamos a tratar de entender el significado más profundo de Mahamad Har Sinai, de pie en el monte Sinaí, al cual se le considera como una ceremonia de boda, ¿sí? Bueno, no exactamente se le considera así, ¿sí? Pero muchas fuentes de Jajameinu, Sihromnam, Libraja, Hazal, que significan nuestros sabios de bendita memoria, muchas fuentes de Hazal comparan los acontecimientos de Mahamad Har Sinai con un matrimonio entre Hashem y Am Israel. Hashem el novio y Am Israel la novia. Y vamos a tratar de entender el significado más profundo de esta analogía, ¿sí? Así como la razón subyacente de estas ambigüedades. Como les digo, este shiur es del rabino Menachem Leibtal. Yo lo estuve leyendo y dije, pues lo voy a compartir para ver si a alguien le sirve y que entienda un poco más sobre lo que sucedió al pie del monte Sinaí en la entrega de los Aseret Hadibrot, de los 10 mandamientos, como se le conoce, ¿sí? Hasta ahora el Sefer Shemot, o el libro de Éxodo, como se le ha traducido, analizó la historia de Yetziat Mizraim, o la salida de Egipto, y por lo tanto, cómo Dios había ido cumpliendo su pacto con los patriarcas. Sin embargo, ese pacto no solo incluía una promesa de redención, también incluía la promesa de que los Bené Israel, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, se iban a convertir en la nación especial de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito es, en Eres Canaán, en la tierra de Canaán. Y mientras los Bené Israel viajaban para establecer esa nación hacia esa tierra prometida, el Eterno los lleva hasta Har Sinai, hasta el monte Sinaí, para enseñarles las leyes específicas, lo que son los mitzvot, que los iban a ayudar a convertirse en su principal, en su nación especial. Y por lo tanto, el objetivo principal de la llegada del pueblo de Israel al pie del Har Sinaí fue recibir las leyes de Dios. Pero sin embargo, la Torá describe con no menos detalle la experiencia de cómo se entregaron esas leyes, ¿sí? Y como les digo, vamos a tratar de analizar el significado más profundo de esto. Vamos a ver a tratar de entender el capítulo 19 del Sefer Shemot, del libro de Éxodo, ¿sí? Sobre todo lo que son los eventos que preceden a la entrega de los 10 mandamientos. Vamos a ver sus complejidades para en un intento o para intentar apreciar mejor la comprensión de nuestros sabios de bendita memoria acerca de Mahamad Har Sinai, ¿sí? La propuesta. ¿Cuál es la propuesta que hizo el Eterno? Bueno, en el capítulo 19 del Sefer Shemot comienza con la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí, ¿sí? Antes de que se entregara la Torá, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, convoca a Moshe a la montaña y le ordena, ¿sí?, que transmita un mensaje determinado al pueblo de Israel. Cuando repasamos esos versos, esos pesukim, en el capítulo 19, los versos 3 al 6, vemos cómo es esta propuesta que hace Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, hace al pueblo de Israel por medio de Moshe. Le dice el Eterno a Moshe, le dice, así dirás a Beit Jacob, a la casa de Jacob, y a los Bené Israel, a los hijos de Israel. Dicen los sabios que Beit Jacob es la casa de Jacob, que son las mujeres,
y los Bene Israel son los hijos de Israel, que son los hombres, ¿sí? Son los hombres del pueblo de Israel. Así dirás a Beit Jacob y a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a Egipto. Así que ahora, si me obedecéis fielmente y guardáis mi pacto, y seréis mi pueblo preciado, porque mía es toda la tierra, entonces seréis para mí un Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un reino de sacerdotes y una nación santa. Hay que observar, ¿sí? Hay que ver que aquí hay una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? Sí y entonces. ¿Sí? Esta cláusula demuestra que estas instrucciones constituyen una propuesta, no solo un decreto, no solamente un decreto, una propuesta, a lo que los Bnei Israel deben de responder sí o no. Y eso es exactamente lo que vemos en el mismo capítulo. Vamos a estar hablando del capítulo 19, ¿sí? Todos los versos, al contrario de que les indique otra cosa, todos los versos son del capítulo 19. En los versos 7 y 8 encontramos que dice: y el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Hashem ha dicho lo guardaremos. Y Moshe llevó la respuesta del pueblo a Hashem. Claramente vemos que Moshe Rabenu actúa como intermediario. Él debe transmitir a Dios la respuesta del pueblo a esta propuesta, ¿sí? Pero tomemos un minuto para discutir el significado de estos dos lados de esta proposición, ¿sí? Perdón. La primera parte de la cláusula, sí. Sí me obedecéis. Tiene sentido, ¿no? Sí tiene sentido, ya que el Eterno debe aclarar primero que si los israelitas están realmente dispuestos a seguir sus leyes, en contraste con sus negativas anteriores, ¿sí? Como en Shemot, en Éxodo 6:9 o el capítulo 15, verso 26, ¿sí? Que tuvieron negativas hacia el Eterno, ¿sí? Ahí ellos deben de decir que están realmente dispuestos a seguir sus leyes, no estar de contras. Pero sin embargo, el significado preciso de la segunda cláusula, que dice: y si guardáis mi pacto, es incierto, ¿sí? Porque no está claro a qué pacto se está refiriendo, ¿sí? Si se refiere a algo antiguo, es decir, al Brit Avot, que es el pacto con los patriarcas, o es a algo nuevo, es decir, el Brit Sinai, que es el pacto en el Sinaí. Vamos a ver algo viejo, si es algo viejo o algo nuevo. Sería difícil explicar que la palabra pacto en este verso se refiere al Brit Avot, al pacto con los patriarcas, ya que el Brit Avot no parece incluir ninguna acción específica que los israelitas, que los Bene Israel deban de cumplir. Es más probable que esto se refiera al Brit Sinaí, al pacto en el Sinaí, cuyos detalles se van a revelar si los israelitas aceptan esta propuesta por parte de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es. Sin embargo, esta ambigüedad puede ser intencional, ya que este próximo Brit Sinai, pacto en el Sinaí, podría entenderse como una actualización del Brit Avot, ¿sí? En otras palabras, el Brit Avot analiza el marco básico de una relación, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el capítulo 17, versos 7 y 8 del Sefer Bereshit, del libro de Génesis. Mientras que el Brit Sinaí va a contener las leyes detalladas que van a hacer que ese pacto original sea mucho más significativo, ¿sí? Y si es así, entonces la proposición podría entenderse de la siguiente manera: si los Bene Israel, si los hijos de Israel aceptan obedecer todo lo que Dios ordena y permanecen fieles a este pacto y actúan como su nación atesorada, entonces el resultado será que los Bene Israel servirán como la nación modelo de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es, representándolo ante todas las demás naciones. ¿Qué significa esto? Que van a ser un Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh,
una nación de sacerdotes y un pueblo santo. Ahora, como requisito previo para Matán Torah, para la entrega de la Torah, los Benei Israel deben de confirmar su disposición a obedecer los mandamientos de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es, y al mismo tiempo deben de reconocer que estas mitzvot, estos mandamientos, van a facilitar el logro del propósito mismo del pacto de Dios con ellos. Y mientras que un pacto requiere el consentimiento voluntario de ambas partes, esta sección concluye con la aceptación colectiva de estos términos por parte de los Benei Israel, de los hijos de Israel, ¿sí? Como ya lo vimos ya en los versos 7 y 8. Pero se hicieron planes y se cambiaron, ¿o no? Hacer planes y cambiarlos. Ahora que los israelitas habían aceptado la propuesta de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es, el siguiente paso debía ser que recibieran las mitzvot específicas, es decir, las leyes que iban o las leyes que acababan de aceptar observar, ¿sí? Pero sin embargo, antes de que se les pudieran dar esas leyes, hay algunos detalles técnicos que deben de resolverse en relación con cómo las israelitas recibirían esas leyes. Vamos a observar el siguiente vehículo, el siguiente versículo, no vehículo, el siguiente versículo, donde se describen los planes de Dios sobre cómo pretende transmitir estas mitzvot. Este versículo es el versículo 9, como les digo, del capítulo 19. Estamos viendo el capítulo 19. Y dijo Dios a Moshe: yo vendré a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y para que crean en ti, es decir, que tú eres mi portavoz para siempre. Ahora, de este versículo se desprende que el Eterno planea utilizar a Moshe Rabenu como intermediario para transmitir sus leyes a los israelitas, en consonancia con el papel que Moshe había desempeñado hasta entonces como su enlace. No obstante, Hashem insiste en que el pueblo escuche su comunicación con Moshe para que crea que estas leyes verdaderamente se originaron de él, de Dios, y no de Moshe. En este punto, en medio del verso 9, nos encontramos con nuestra primera dificultad importante para seguir el curso de los acontecimientos que se han dado llevando a cabo. Observamos que Dios acaba de informarle a Moshe de cómo planea transmitir sus leyes. Por lo tanto, es de esperarse que Moshe transmitiera este mensaje a los israelitas, tal como lo hizo con el mensaje que llevó en el verso 7. Sin embargo, cuando continuamos nuestra lectura, ¿sí?, ocurre algo muy extraño. Dice: entonces Moshe comunicó a Dios las palabras del pueblo. ¿Pero qué está pasando aquí? La segunda mitad de este verso del 9 parece omitir una cláusula entera, ya que nunca nos dice qué respondió el pueblo. En cambio, solo nos dice que Moshe le transmitió a Dios la respuesta del pueblo, sin decirnos qué dijo el pueblo. ¿Sí? Esta pregunta es tan evidente y tan obvia que Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, da por sentado que nosotros como lectores ya nos dimos cuenta de este problema, ¿sí? Y nos proporciona una respuesta basada en el Midrash, ¿sí?, que completa los detalles faltantes de esta historia. Dice Rashi acerca del verso 9 del capítulo 19 de Shemot, dice: Es Dibrai Ha'am, las palabras del pueblo. El pueblo respondió: queremos escuchar de ti, Hashem, directamente, porque no se puede comparar el escuchar de un shaliach, de un mensajero, a escuchar del rey mismo, o lo que es lo mismo, queremos ver a nuestro rey. Según Rashi, esto fue lo que contestó el pueblo de Israel por medio de Moshe a Akadosh Baruj Hu, al Santo Bendito es. Observemos cómo Rashi añade una línea entera en esta narración. Según su interpretación,
los israelitas no aceptan el plan original de Dios de escuchar las mitzvot a través de Moshe. En cambio, ellos exigen escucharlas directamente de Dios mismo. Ahora, ¿qué le permite a Rashi ofrecer una interpretación que se podría considerar tan audaz? Bueno, la interpretación de Rashi se basa en una aparente contradicción entre el plan original de Dios, en el verso 9, y lo que parece ser su nuevo plan, como se describe en los siguientes dos pesukim, en los siguientes dos versos, que son el 10 y el 11. Y Hashem le dijo a Moshe, ve al pueblo y prepáralos. O sea, ve con el pueblo y prepáralos. Porque al tercer día Hashem se revelará a la vista de todo el pueblo en Har Sinaí, en el monte Sinaí. Observen esto, de cómo Dios le está ordenando a los israelitas que se preparen, porque en 3 días verán a Dios. Esta declaración de que Él planea revelarse ante los ojos de toda la nación sugiere que Dios ahora planea transmitir sus mitzvot directamente al pueblo. Estas instrucciones parecen describir un nuevo plan para Matan Torah, para la entrega de la Torah, en contraste con el plan original de que Moshe iba a actuar como intermediario. ¿Sí? Ahora, para mayor claridad, de ahora en adelante nos vamos a referir al plan original de Dios, ¿sí? Que viene siendo los mandamientos a través de Moshe como plan A, basándonos en el verso 9, y al nuevo plan, que son mandamientos entregados directamente por Dios como plan B, basado en los versos 11 y 12, 10 y 11. ¿Sí? Rabbi Shlomo Yitzhaki Rashi afirma que la sugerencia de Dios del plan B surge de la falta de voluntad del pueblo de aceptar el plan B, o sea, de que Moshe fuera el que transmitiera los mandamientos, ¿sí? Porque los Bene Israel quieren escuchar los mandamientos directamente de Akadosh Baruj, del Santo Bendito. Ahora, este cambio de plan puede explicar por qué el pueblo ahora necesita 3 días de preparación, ¿sí? Necesita 3 días para prepararse para este encuentro directo. Los Bene Israel deben alcanzar primero un nivel más alto de preparación espiritual, como se refleja en el periodo de preparación de 3 días. Debemos de observar cómo los detalles de esta preparación se nos dan en el verso 15. ¿Sí? En los versos 12 y 13 se le ordena a Moshe que acordone toda la zona que rodea la montaña. ¿Sí? En los versos 14 y 15 Moshe transmite estas órdenes al pueblo y por lo tanto de ahora en adelante nos referiremos a esta sección, es decir, a los versos que están del 9 al 15 como la preparación. Ahora, ¿son capaces los israelitas de alcanzar ese nivel que se requiere? ¿Están verdaderamente preparados para recibir las dibrot, los mandamientos directamente de Dios? Si es así, ¿por qué Dios no le sugirió en primer lugar este encuentro directo a Moshe para que se lo dijera a los israelitas? Y si no es así, ¿por qué Dios accede ahora a esta petición? ¿Sí? Bueno, para responder a estas preguntas debemos analizar los versos que siguen para determinar cuál de estos dos planes divinos se desarrolla realmente en el Sinaí. Según el nuevo plan, al tercer día Dios se revelará en el monte Sinaí y va a pronunciar los mandamientos directamente a toda la nación, ¿sí? A todo el pueblo de Israel. Continuemos ahora en el capítulo 19. Estamos en el capítulo 19, no se les olvide. Y veamos qué sucede en el verso 16, donde se nos dice: y aconteció que al tercer día por la mañana hubo grandes voces y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte. Y el shofar sonó muy fuerte, y todo el pueblo que estaba en el campamento, tuvo miedo. Si leemos este versículo con atención, seguramente nos va a sorprender el hecho de que los israelitas nunca llegaron hasta el Sinaí esa mañana. En cambio, estaban tan asustados por la Gidgalut, por la revelación de Dios, que permanecieron en el campamento. ¿Sí?
Y este contexto explica el siguiente versículo, ¿sí? En el que Moshe regresa al campamento y lleva a todos de regreso al pie de la montaña, como nos dice el verso 17, ¿sí? Ahora es el momento de intentarlo de nuevo. Vamos a ver qué sucede en el verso 18. Dice, y el monte Sinaí estaba lleno de humo, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y su humo era como el de un horno, y todo el monte se estremeció violentamente. Este verso describe ciertamente la Gidgalut de Dios, la revelación de Dios, y parece seguir el plan B, ¿sí? El de la transmisión directamente de Dios, de los mandamientos por parte de Dios hacia el pueblo. Notemos cómo Dios desciende a la montaña, ¿sí? Pero sin embargo, uno también podría entender el humo intenso como un reflejo de la nube protectora descrita en el verso 9, de acuerdo al plan A, ¿sí? Ahora, el escenario está preparado para Matan Torah, para la entrega de la Torah. El pueblo está parado al pie del monte Sinai y Dios se ha revelado a sí mismo. Ha descendido sobre el monte Sinai y por lo tanto el próximo verso debería describir la proclamación de Dios de los 10 mandamientos. El verso 19 nos dice, y examinémoslo con cuidado, nos dice, el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y cuando Moshe hablaba, Dios le respondía con un kol. Un kol es una palabra hebrea que significa sonido. Este verso es bastante ambiguo porque no nos da ni siquiera una pista de lo que Moshe estaba diciendo o lo que Dios estaba respondiendo. Es más, ni siquiera está claro a quién le estaba hablando Moshe, si a Dios o al pueblo. Si Moshe le estaba hablando al pueblo, entonces este verso debería estar describiendo cómo le transmitió los mandamientos. Y si es así, entonces cuando Moshe habla y Dios le responde con un kol, con un sonido, implica que los mandamientos fueron entregados de acuerdo al plan A. ¿Se acuerdan? Donde Moshe iba a actuar como intermediario. Sin embargo, si Moshe y Daber, ¿qué quiere decir esto? Moshe hablando con Dios, entonces no está del todo claro de qué se trata su conversación. ¿Por qué? Porque no podemos hacer ninguna deducción con respecto a cómo se entregaron los mandamientos. Hay que observar la variedad de opiniones entre los comentaristas sobre este versículo. Plan B, misteriosamente desaparecido. El comentario de Rabbi Shlomo Yitzhaki de Rashi sobre este verso es sencillamente asombroso. Nuevamente, citando el Midrash, que en hebreo significa explicación, ¿sí? Rashi afirma que Moshe le está hablando al pueblo, diciéndole los mandamientos, pero sin embargo lo que es asombroso es la explicación de Rashi de que la cláusula Moshe Yidaber describe la transmisión de los últimos 8 mandamientos, pero no de los 2 primeros. Y esto se debe a que Rashi entiende que los 2 primeros mandamientos fueron dados directamente por Dios, de acuerdo al plan B, donde el pueblo de Israel quería que Dios les dijera directamente los mandamientos. Mientras que los últimos 8 mandamientos fueron dados a través de Moshe, de acuerdo al plan A, donde Moshe iba a servir como intermediario. Y como este versículo, el 19, describe el plan A, pues solo podría estarse refiriendo a la transmisión de los últimos 8 mandamientos. Ahora, tengamos en cuenta que según Rashi, el capítulo 19 omitió intencionalmente 2 eventos claves relacionados con el plan B. Uno, la petición original de que los Bené Israel para el plan B, ¿sí? Que era recibir directamente los mandamientos por parte de Dios. Y 2, la historia de los 2 mandamientos dados en el nivel del plan B, ¿sí?
Por alguna razón temática que no está clara, el capítulo 19 prefiere omitir estos dos detalles importantes y nos deja con la impresión de que el plan B puede que nunca haya tenido lugar. Ahora, Rabbi Moshe ben Nachman, conocido como Nachmanides o Ramban, rechaza la interpretación de Rashi del verso 19, igual como lo hacen muchos otros comentaristas, argumentando que el verso 19 no describe cómo se entregaron los mandamientos. En cambio, Ramban explica que Moshe Yidaber describe la conversación entre Dios y Moshe que sigue inmediatamente en los versos 20 y 25 del capítulo 19. ¿Sí? Nota, como es habitual, Ramban prefiere mantener la secuencia de eventos según el orden de los versículos, mientras que Rashi está dispuesto a cambiar el orden cronológico por consideraciones temáticas. ¿Sí? Limitación, una advertencia final. Ahora, para entender y para apreciar mejor este machloket, este debate entre Rashi y Ramban, debemos examinar el último conjunto de versos en el capítulo 19, es decir, los versos 20 al 25. En los versos 20 y 22 dice: Dios descendió sobre el monte Sinaí a la cima de la montaña y llamó a Moshe a la cima de la montaña y Moshe ascendió. Entonces Dios le dijo a Moshe: baja y advierte al pueblo, no sea que se abran paso hacia Dios para ver y muchos de ellos perezcan, e incluso los Kohanim, los sacerdotes, a quienes se les permite acercarse, deben de prepararse. Y por cierto, hay que notar que el verso 25 se refiere a la advertencia que Moshe le dio al pueblo, no a la transmisión de los mandamientos, como suele malinterpretarse. Según Ramban, esta advertencia adicional se da antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah, y sirve como preparación final antes de que se entreguen los mandamientos. Sin embargo, la interpretación de Rashi no queda clara cuándo, dónde y por qué tiene lugar esta conversación entre Adonai y Moshe en los versos 20 al 25. Y aunque Rashi explica que el verso 19 describe la presentación de los libros, de los mandamientos, sostiene que los versos 20 al 25 tienen lugar antes de eso, porque se relacionan con la ceremonia descrita en el capítulo 24, verso 3 al 11, que el propio Rashi afirma que ocurrió antes de los mandamientos. ¿Sí? Ahora, en cualquier caso, esta advertencia final refleja claramente el modo de transmisión de las Dibrot, de los mandamientos a la que nos hemos referido como plan E, ¿sí? Que Dios se aparecería solo a Moshe en la cima de la montaña, mientras que todos los demás deberían de mantener su distancia abajo en la montaña. Solo Moshe iba a tener el privilegio de presenciar el descenso de la Shejinah, de la presencia divina, en la cima de la montaña, mientras que los Bene Israel mientras que a los Bene Israel se les iba a prohibir subir para ver, para que no mueran, dice. Y como esta sección describe cómo Dios ahora está limitando su revelación a la cima, a solamente la cima de la montaña, de ahora en adelante nos vamos a referir a esta sección que abarca del capítulo, del verso 20 al verso 25 del capítulo 19 como limitación. Ya vimos proposición, preparación, revelación, proposición, todo esto en el capítulo 19, proposición, versos 1 al 8, preparación, versos 9 al 15, revelación, versos 16 al 19, y ahora vamos a ver la limitación de los versos 20 al 25. ¿Qué sucedió entonces? Dios volvió al plan A, en el que Moshe debía actuar como intermediario. Si es así, ¿por qué? Por otro lado, si el plan B sigue en marcha, ¿por qué Dios restringe su revelación solamente a la cima de la montaña? ¿Podría considerarse esto una especie de compromiso? ¿Sí? Porque si nos fijamos, parece que ha habido un cambio de planes, pero ¿por qué?
Y aunque el capítulo 19 no parece proporcionarnos ninguna explicación sobre lo que motivó este cambio, una historia que se encuentra más adelante en el capítulo 20 parece proporcionar todos los detalles faltantes a esta historia. Y aquí vamos a ver la inquietud, ¿sí? O como se le puede llamar también, una historia de miedo, número 1. ¿Sí? Hacia el final del capítulo 20, inmediatamente después de que la Torá registra los mandamientos, nos encontramos otra historia sobre lo que ocurrió en Har Sinai, en el monte Sinai, en los versos 15 al 18 del capítulo 20. Y leo, dice, y todo el pueblo vio el kolot. Kolot significa sonidos, es el plural de kol, que es sonidos. Vio los kolot, sonidos. Vio las antorchas. Vio el sonido del shofar y la montaña que humeaba. El pueblo vio y se apartó y se quedó a distancia. Y le dijeron a Moshe, ¿por qué no nos hablas? Y te escucharemos, pero Dios que no nos hable, para que no muramos. Moshe respondió diciendo, no tengan miedo, porque Dios viene a probarlos e infundirles temor para que no pequen. Pero el pueblo se quedó a distancia y Moshe solo entró en la nube donde estaba Dios. Esta breve narración nos brinda una explicación perfecta de por qué Hashem decide volver del plan B al plan A. Aquí la razón se indica explícitamente. El pueblo cambió de opinión porque estaba asustado y abrumado por esta intensa experiencia de Gilgalut, de revelación. ¿Sí? Porque no es lo mismo escuchar al mensajero que al que envía el mensaje. ¿Por qué se registra esta historia en el capítulo 20? ¿No debería haberse registrado en el capítulo 19 que estamos viendo? De hecho, Rambán ubica esta historia a la mitad del capítulo 19. A pesar de su renuencia general a reorganizar la cronología en el Humash, Rambán, sobre los versos 14 y 15 del capítulo 20, explica que toda esta porción, que son los capítulos 15 a la 18, tuvo lugar antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah. Él se basa en similitudes textuales y temáticas entre los versos 15 al 18 del capítulo 20 y los versos 16 y 19 del verso 19. ¿Sí? Y también hay un paralelo problemático ahí en el Sefer de Barim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, verso 20 al 28. Rambán concluye que los eventos descritos en los capítulos 15 al 18 del capítulo 20 tuvieron lugar antes de la entrega de la Torah, antes de Matan Torah, y que deberían de leerse junto con los versos 16 al 18 del capítulo 19. Así, según Rambán, explica que el pedido del pueblo de escuchar a Moshe y no a Dios, que tuvo lugar en los versos 16 al 18, explica la necesidad de la sección de limitación que sigue inmediatamente después en los versos 19 al 25 del capítulo 20. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo ya no quiere, le dice a Moshe que mejor él sea el que les traiga, que él transmita lo que va a decir Dios. Entonces ahí se hace la limitación para que el pueblo no suba ni se acerque más al monte Sinaí. Rabí Shlomo Yitzhaki, Rashi, y Rabí Ezequías Ben Manoach Hiskuni, ellos ofrecen una interpretación diferente a esto. Ellos están de acuerdo con Rambán en que los versos 15 al 18 del capítulo 20, que hemos dicho que es la historia del miedo, está fuera de lugar, pero no están de acuerdo en cuanto a dónde ubicarla, porque mientras que Rambán ubica esta historia antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah, Rashi, basándose en el verso 19, y Hiskuni, en el verso 15 del capítulo 20, afirman que tuvo lugar durante la entrega de la Torah, ¿sí? Durante Matan Torah, entre los primeros 2 y los últimos 8 mandamientos. Ahora vamos a ver los 10 mandamientos, primera
o tercera persona, ¿sí? De hecho, esta solución creativa resuelve otro problema más. Esto explica por qué el texto de los 10 mandamientos cambia de primera persona a tercera persona después del segundo mandamiento. Mientras que los dos primeros mandamientos, ¿sí?, que están en los versos 2 al 5 del capítulo 20, están escritos en primera persona, que esto es lo que indica, o que esto indica que Dios los transmitió directamente al pueblo, reflejando el plan B, ¿sí?, que habían propuesto los Bene Israel, los hijos de Israel, de escuchar directamente los mandamientos de Dios. Los últimos 8 mandamientos que van del verso 6 al 14 del capítulo 20 están escritos en tercera persona, lo que sugiere una forma de comunicación menos directa, que es un reflejo del plan A, donde Dios utiliza a Moshe como transmisor de los mandamientos. Y esto refleja la explicación de nuestros sabios de bendita memoria, Hazal, de que Anojibe lo yiyej lahem mepi jaberuach smaum, ¿sí? Los 2 primeros mandamientos fueron escuchados directamente de Dios, ¿sí? Ahora, la explicación de Rashi y de Hizkuni tienen una clara ventaja sobre la explicación de Ramban, ya que justifica el trasplante de la historia del miedo que tuvieron los israelitas en los versos 15 al 18 del capítulo 20, desde su ubicación cronológica correcta hasta después de los mandamientos. Y dado que esta historia tuvo lugar durante los 10 mandamientos, la Torá no pudo registrarla de antemano. Por otro lado, no pudo haber sido registrada donde corresponde, es decir, entre el segundo y el tercer mandamiento, ya que la Torá no quiso dividir los mandamientos, porque esto formaba una sola unidad, ¿sí? Y por lo tanto la Torá registra esta historia de miedo, ¿sí?, como le hemos llamado, como una especie de apéndice a los 10 mandamientos, explicando después lo que sucedió mientras fueron entregados. En resumen, en el capítulo 19 no estaba claro si los Bene Israel, los hijos de Israel, escucharían los mandamientos según el plan A, ¿sí?, como Dios lo había planeado originalmente, ¿sí?, o según el plan B, como los Bene Israel lo habían solicitado. Más adelante, en el capítulo 20, la Torá describe cómo los Bene Israel se asustaron y se pidió que volvieran al plan A, ¿sí? Ramban afirma que esta historia de miedo tuvo lugar antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah, y por lo tanto el pueblo escuchó todos los 10 mandamientos a través de Moshe, según el plan A. Ahora, Rashi sostiene que esta historia tuvo lugar durante la entrega de los mandamientos, y por lo tanto los primeros 2 mandamientos se transmitieron según el plan B, ¿sí?, que es el que habían pedido los hijos de Israel, de escuchar directamente los mandamientos de Dios. Pero que el resto de los mandamientos, los otros 8, se escucharon según el plan A, que era el original que había propuesto el Eterno, de usar a Moshe como transmisor de los mandamientos. Hay una prueba del Sefer Devarim, del libro de Deuteronomio, ¿sí?, con base en esta discusión que hemos visto, o en esta clase que hemos tenido, podemos observar 2 versos adyacentes, pero aparentemente contradictorios, en la descripción de Matan Torah, de la entrega de la Torah, en el Sefer Devarim, que es el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y esto lo podemos ver en los versos 4 y 5 del capítulo 5 de Deuteronomio, ¿sí? Dice: ahí Moshe le dice al pueblo de Israel, cuando está haciendo una recapitulación de todo lo que han pasado juntos, y de las palabras que Moshe le hace al pueblo de Israel antes de morir. Moshe les dice:
Dios te habló cara a cara en el monte en medio del fuego. Plan B. Yo estuve entre Dios y tú en ese momento para transmitirte las palabras de Dios. Plan A. Porque tuvisteis miedo del fuego y no subisteis al monte. Y una vez más la Torah incorpora ambos planes en su descripción de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Evidentemente ambos planes se llevaron a cabo, como ya explicamos. Y aunque hemos sugerido varias soluciones a los problemas planteados por los capítulos 19 y 20, surge una pregunta mucho más básica. ¿Por qué la Torah no puede ser más precisa? ¿Por qué la Torah parece ocultar intencionalmente los detalles de un acontecimiento tan importante de nuestra historia? ¿Sí? Pues vamos a ver lo siguiente. Ahabá y Yiraj, amor y temor. Podríamos sugerir que esta ambigüedad es intencional, porque refleja la naturaleza dialéctica del encuentro del hombre con Dios. El hombre, en su búsqueda de Dios, se enfrenta constantemente a una cierta tensión. Por un lado, debe de esforzarse constantemente por acercarse a Dios lo más posible. Ahabá, el amor de Dios. El hombre debe esforzarse para acercarse al amor de Dios. Pero por el otro, debe mantener constantemente la conciencia de la grandeza de Dios y reconocer sus propias deficiencias e indignidad. Yirá, el temor de Dios. Y asombrado por la infinitud de Dios y humillado por su propia imperfección, el hombre debe mantener la distancia con Dios. Pero también debe de estar buscando constantemente el acercamiento con Dios. El plan original de Dios para Matan Torah era realista. Dios dijo, yo lo voy a hacer por medio de Moshe, ¿sí? Para que el pueblo no muera, ¿sí? Porque el Eterno reconoce la incapacidad del hombre para confrontar directamente a la Shejinah, a la presencia divina. Por eso Dios tiene la intención de utilizar a Moshe como intermediario, que era el plan B. Pero los israelitas, deseosos de convertirse en socios activos de este pacto que se iba a llevar a cabo en Har Sinaí, expresaron su deseo de acercarse lo más posible a Dios. Los israelitas querían encontrarse con la Shejinah directamente, sin ningún agente mediador, que es lo que solicitaron ellos de acuerdo al plan B. Podría decir, podría Dios haber dicho que no a esa expresión tan sincera de Ahabat Hashem, del amor por Dios. Por supuesto que no. Pero sin embargo, por otro lado, responder que sí ponía al pueblo en un tremendo peligro, ya que tendrían que haberse elevado a niveles muy altos de espiritualidad para merecer una manifestación tan directa, ¿sí? Y sin ninguna mediación de Dios. Y mientras que el plan B puede reflejar un encuentro más ideal, ¿sí? El acercarme directamente a Dios, el plan A refleja uno más realista. No me puedo acercar directamente a Dios. Los israelitas no se podían acercar directamente a Dios porque mismo Hashem, la misma escritura dice, no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Sí? Se podría sugerir que al presentar los detalles con tanta ambigüedad, la Torah enfatiza la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre ese realismo y el idealismo al servir a Dios. Y Dios sabe lo que es mejor. Si bien Dios sabe perfectamente que los israelitas no pueden sostener un encuentro directo con Él, no obstante les concede su pedido de escuchar los mandamientos directamente. ¿Por qué? Porque esto lo podemos comparar a la relación que tiene un padre y su hijo. A medida que el niño crece, hay momentos en que el niño desea hacer las cosas por sí solo.
y a pesar de su clara incapacidad para realizar las tareas encomendadas, su deseo es lograrla, o su deseo de lograrla es la base de su crecimiento. Un padre sabio va a permitir que su hijo lo intente, aun cuando sepa que puede fracasar, ya que es mejor que uno mismo reconozca sus defectos en lugar de que los demás te digan o le digan que no puede lograrlo. Pero por otro lado, aunque el deseo de un niño de crecer no debe de ser inhibido por un padre sobreprotector, un padre responsable también debe de saber cuándo decirle a su hijo basta. De la misma manera, Dios es muy consciente de la indignidad de los israelitas para encontrarse con lo divino en un nivel más alto. No obstante, los alienta a aspirar a su máximo potencial. Y mientras los israelitas luchan por mantener el equilibrio adecuado entre Ahabá, amor, y Yirá, temor, Dios debe de guiarlos y ellos deben de esforzarse. Este estudio que hemos hecho de la Parashá Yitro en base al Shur del rabino Menachem Leibdak nos ha mostrado que lo que realmente ocurrió en Mahamad Har Sinai, al pie del monte Sinai, sigue sin estar claro. Sin embargo, lo que podría haber sucedido sigue siendo el desafío eterno del hombre. Es el acercamiento directo con Dios, lo que todos queremos, pero que nuestra misma